Te damos la bienvenida también pues a las redes sociales y estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Porque luego nos ponen ahí, oiga, falló, y que el audio y que el video, y muchas personas no entienden a veces que transmitimos en vivo desde Acapulco, en el Face y en el YouTube. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro 2. Quiero comenzar antes que nada con una introducción. Quiero empezar con una introducción, pero a manera de pregunta. Fíjate bien, concéntrate en lo que te voy a preguntar. ¿Qué palabra de aliento le darías a una persona que está sufriendo? ¿Qué palabra de aliento le darías a alguien que está sufriendo? A alguien que está sufriendo le dirías quizá a un hermano que acaban de despedir de su trabajo injustamente, alguien que lo despojaron de su casa, de sus bienes, de su carro, alguien que tiene una enfermedad terminal quizá, alguien que está siendo acusado por un delito que no cometió o que lo alcanzó una bala perdida, o un matrimonio que su hija ha sido violada, algo así difícil, alguien que tiene una enfermedad terminal, ya lo dije, una familia donde un ser querido ha sido asesinado. Tú te acercas, ¿verdad? Y tú como cristiano, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué palabra tendrías en tu boca para decirle a esa persona? ¿Qué le dirías? Quizá algunos podrían contestar y se están imaginando, algunos de ustedes se están imaginando, bueno, pues me entristece mucho lo que está sufriendo. Algunos otros podrían decir, oye, te compadezco, simplemente no tienes palabras para decir te compadezco. O alguien va a decir, quizá vamos a reprender al diablo. Vamos a reprender a Satanás por esto que está pasando en tu vida. O la sangre de Cristo te cubre. O vamos a ayunar también. Hay quienes dicen vamos a ayunar. O simplemente no sabes qué decir, te quedas callado. Y el apóstol Pedro contestó en la forma más, podría pensarse la forma más loca, lo que tendría que hacerse en un momento como eso. Recordemos que esta carta fue escrita para hermanos que estaban sufriendo. Es poco las descripciones que acabo de hacer. Y él contesta aquí en 1 Pedro, que es donde nos toca leer, 1 Pedro 2:20, pues qué gloria que si pecásemos fuésemos abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si tú te le acercas a una persona y le dices, está sufriendo, a lo mejor está muriendo, y tú le dices, hermano, para esto fuiste llamado. O te lo dicen a ti, para esto fuiste llamado. Así contestó Pedro. Pedro no contestó, oye hermano, vamos a reprender a Satanás, mira, vamos a hacer una cadena de oración, que claro que todo lo demás es bueno, pero primero se tiene que hablar como la Biblia lo dice. Para el sufrimiento fuimos llamados. Tú vas a sufrir de una forma, otros de otra, otros de diferentes formas. Hemos de pasar el sufrimiento. Son pruebas que Dios pone en nuestras vidas para que nosotros volteemos a ver a Dios ahí en el sufrimiento. O tú volteas a ver a Dios o dices, Dios, no quiero estar en tu presencia, y te enfrías y te vas enojado de la presencia de Dios. ¿Cuál de las dos personas vas a ser tú? ¿Qué posición vas a tomar? Porque aquí es momento donde nosotros estamos posiciones. ¿A qué lado te inclinas? ¿Sobre qué lugar se va la balanza? ¿Hasta dónde y qué vas a hacer tú? ¿Cómo podríamos pensar? Para esto fui llamado. Para eso naciste. Para el sufrimiento. Alguien dijera, no puede ser, eso está equivocado, ¿cómo? Y lo vuelves a leer y dice aquí el versículo 21, para esto fuiste llamado. Alguien podría decir, no, esto de verdad está mal. ¿Cómo insensible del Pedro estaba bajo el influjo de una droga? Podría pensar.
otra persona. Como alguien dijo en Proverbios 31, dice: Señor, no me des más para que no me olvides de ti, y no me des menos para que no te maldiga. Y otros, que son los pastores de la prosperidad, dicen: esto está equivocado, esto no es de la Biblia, no pertenece a la Biblia. Y esas personas se enojan porque quieren hacer de la Biblia lo que la Biblia no dice. La Biblia dice que para esto fuimos llamados. La Biblia dice que vas a sufrir. La Biblia dice que tú y cada uno de los que estamos en este planeta Tierra vamos a sufrir. Nada más que hay de dos tipos de sufrimientos: el que entiende y el que no entiende. El que entiende está tomado de la mano de Dios, y el que no entiende se enfría, se aparta, se amarga, se aceda, se apesta. Eso va a pasar inequívocamente. A esas personas que piensan que este fragmento no es de la Biblia, cuando el canon bíblico, todo el canon bíblico se revisó en el principio de siglo, esos grandes hombres de Dios que escogieron cuáles libros pertenecían al canon bíblico, lo escogieron y repasaron todas las palabras, todas que sí eran escritas según se había escrito en la antigüedad por los mismos profetas, por los mismos apóstoles, y todo el canon bíblico se revisó correctamente. No hay un error que se pueda decir que esto no es de la Biblia, o un libro, toda la Biblia. Y lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:6: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, para instruir y corregir e instruir en sabiduría. Todo eso, ¿verdad? No podemos decir esto sí, esto no, esto sí. Y cuando tú veas que dice esto no es de la Biblia, levántate y vete de ahí. Esto no pertenece al canon bíblico, es un falso profeta, es un falso maestro. Porque la Biblia, el apóstol Pablo dijo que la Biblia es inspirada por Dios. Y nosotros tenemos que hacer caso a lo que la Biblia dice, no que un hombre dice. Muchas personas van a lugares donde se explica o se predica sin Biblia. ¿Qué clase de predicación y de profecía sin Biblia? Donde la Biblia está cerrada, donde no le hacen caso y hacen a las manifestaciones, ¿verdad? Y que se caen las personas, que hablan lenguas, y que vamos a oír la voz del profeta y se lo traen, vamos a darle un aplauso al profeta que viene de no sé dónde, de Nueva York, y va a hablar una palabra profecía. Si no habla Biblia, no es de Dios. Nosotros tenemos que aterrizar estas ideas para que nosotros partamos. ¿De dónde vamos a partir? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de la Biblia y de las cosas de Dios? Hay que sacar la Biblia para ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice el Señor, no lo que dicen nuestros pensamientos, o el yo creo, o a lo mejor, o quizá, o puede ser, y puede que sí, y puede que no. Pablo lo dijo así en 2 de Timoteo 2:7. 2 de Timoteo 2:7, Pablo, refiriéndose similar a lo que el apóstol Pedro dijo así. En 2 de Timoteo 2:7, esto se lo escribió el apóstol Pablo a un pastor joven, a un joven, ¿verdad?, que empezaba a predicar, y le dio las recomendaciones de las cartas de Timoteo. Y para empezar esta carta, la segunda carta de Timoteo, él le dice así en 2 de Timoteo 2:7: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Lo ven? 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Versículo 9. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, como gloria eterna. ¿Se fijan? Él estaba diciendo: no me importa lo que tengo que sufrir. Fíjate, podrías tú llegar a ese grado de espiritualidad y decir: no me importa lo que tengo que sufrir con tal de que se predique la palabra de Dios. No me importa lo que tenga que sufrir por servir el domingo al Señor. No me importa lo que me duele, no me importa el problema que tenga por servir al Señor. ¿Podrías llegar a ese grado o decir: no, yo ya no sirvo, fíjate que me duele la panza, me duele el dedo pequeño de pie, o me duele las puntas del cabello? Y empezamos a argumentar cosas que existen en nuestra mente carnal.
pero no en lo que Dios quiere. El apóstol Pablo había sido amenazado de muerte y él dice, no me importa lo que yo tenga que sufrir. No me importa, con tal de que se predique el evangelio. Y aquí es un lugar de reunión donde se predique el evangelio. ¿Cuántas personas que están aquí sentadas entre nosotros no conocen a Dios y se está predicando el evangelio? Y que nos están viendo también por las redes sociales, no conocen a Dios y son llamados igual que tú una vez, cuando tú empezaste en las cosas del Señor. Lo más impactante de una vida, escúchenme hermanos, lo que más puede impactar a un inconverso, lo que más puede impactar a un inconverso es cuando una persona está sufriendo y aquel inconverso te ve que tú estás sufriendo y que tú no pones cara de fuchi, que no pones cara de, ay Señor, ¿dónde estás? Los desanima, ellos no quieren oír angustias. Y si tú estás en un hospital y estás sufriendo problemas adversos y esas personas, tu secretaria, tu empleado, tu vecino te ve que estás sufriendo y él está viéndote la cara a ver qué dices, cómo te ríes, cómo hablas, cómo caminas, y ellos te están viendo que estás sufriendo, es la mejor oportunidad de predicar el evangelio. Ellos están alertas a lo que una persona cristiana está sufriendo y a ver qué dices. Y si esa persona dice, ay, estoy desanimado, el que está aquí dice, yo para ser cristiano, jamás. Yo, como que mira, tiene ahí la caguama en la mano y está buscando, ¿verdad? Y quejándose de su iglesia, de su pastor, ¿verdad? Y no busca en Dios. No, hermanos, es un imán a las miradas el sufrimiento de un cristiano. Es un imán. Todos voltean a ver. Es un foco luminoso. Pero puede ser luminoso en la manera que tú quieras, o puede ser un foco opaco. Y si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Si la sal ya no sala y no hace lo que tiene que hacer, es dar el sazón, ¿de qué sirve tu vida cristiana? Ha sido, dice la Biblia, que la sal que pierde su sabor no sirve más que para ser pisada. ¿De qué tipo de cristianos somos cuando pasamos una prueba del Señor, un sufrimiento? ¿De qué tipo de cristianos vamos nosotros a hacer? ¿Qué problema? Dices tú, bueno, algunos de ustedes dirán, bueno, yo no tengo problemas. Yo ahorita pues estoy bien, gracias a Dios, no tengo una prueba difícil. ¿Y cuando la tengas, vas a reaccionar como Dios quiere que reacciones? O a lo mejor ahorita estás amargado. Ay, Dios no me ha volteado a ver. Pues en la medio de la prueba Dios te volteó a ver. Es lo que no has entendido, que Dios usa las pruebas porque te voltea a ver y te quiere graduar. Es lo que nosotros no queremos. Dios usa las pruebas a manera de pasarte de grado, de año, de darte una bendición. Usa las pruebas. Y alguien dijera, bueno, ¿y por qué Dios quiere meterme a un examen, a una prueba? El problema de ese pensamiento es que tú no entiendes que Dios sí sabe que tú puedes. El que no sabe que puedes, eres tú. Y por eso tienes que ir a un examen. Cuando tú vas a la escuela y un maestro te presentaba el examen, pues te tenía que presentar el examen de lo que habías cursado en el transcurso del año del servicio, ¿verdad? Y entonces cuando tú llegas al examen, pues sabes, lo vas a presentar y porque aprendiste, lo vas a pasar. Pero si no aprendiste, lo vas a reprobar. Y con Dios se reprueba o se pasa. Y si repruebas, tienes que volverlo a cursar. Tienes que entender que Dios es Dios de segundas oportunidades para que te levantes otra vez, no para que te quedes tirado en la olla y ahí, ¿verdad?, quejándose y ay, que Dios me olvidó y que estaba enfermo, ningún cristiano me habló, no me visitó. Eso no te hace espiritual. El que tú digas que perteneces a una iglesia y, ¿verdad?, y te quejes y hablas de allá con las enfermeras, con los doctores y nadie me viene a ver, eso no te hace espiritual, te hace quejumbroso. Los cerdos es lo contrario a las ovejas. Las ovejas, cuando están en el matadero, solamente lagrimean. Y el cerdo, cuando está en el matadero, es escandaloso, súper escandaloso.
¿Por qué? Porque es cerdo. ¿Y qué naturaleza vamos a mostrar nosotros? ¿Qué naturaleza vas a sacar? La sal verdadera, la sal pura, nunca pierde su sabor. ¿Sabías eso? La sal cochina, ¿verdad? La sal de segunda, esa pierde su sabor. Nosotros nunca dejamos de ser cristianos, aunque a veces te enfríes. Bueno, y hermano, ¿por qué estoy pasando así? ¿Por qué me quejé? Pues porque perdiste tu fe. Levántate y otra vez al ataque, mis valientes. Dijo David. Bueno, y fíjense, esto es importante, que cuando hay personas que tienen la oportunidad de evangelizar y estás pasando una prueba y tú sabes que estás dentro de una prueba y esa prueba que está pasando esa persona tiene dos características: paz y gozo. Paz y gozo. La persona que pierde una de las dos está fuera del contexto y de las voluntades de Dios. Debe de tener la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, y el gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. A ver, ¿puedes tú tener gozo en medio de la prueba? Por supuesto que sí. Desgraciadamente, hoy en día, los líderes religiosos, muchos líderes religiosos, ¿verdad? Y líderes de cualquier tipo, predican un evangelio diferente, donde el evangelio es los logros. Qué ridículo, Pablo, sufriendo, y las personas quieren ver a los líderes exitosos con logros. Y si el pastor es acaudalado, es adinerado y tiene una congregación grandísima, ¿verdad? Entonces ese pastor es visto, pero no es visto por su gozo y su paz, sino por sus logros. ¡Qué error! Déjenme explicarlo más adelante con más profundidad. Vamos al versículo 19. Regresamos al versículo 19 aquí en 1 Pedro. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ahora sí vemos el contexto, pues qué gloria si pecamos, si pecamos sois abofeteados y si soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Déjame explicarlo. Si estás chueco delante de Dios, es bueno que Dios te dé un escarmiento, porque Dios no quiere que estés ahí. Tú en tu conciencia sabes si estás chueco y estás sufriendo una reprensión de Dios. Dice en Hebreos 12:7, dice, si soportas la disciplina de Dios, Él trata como a hijos. Dios pone problemas en tu vida para que te vuelvas a Dios si estás chueco. Y si no estás chueco, si sabes perfectamente que no estás chueco, entonces puedes entender tú que está sufriendo injustamente, y entonces esto es aprobado delante de Dios. Déjame explicarlo. Esta aprobación en el griego, si lo quieres anotar, esa palabra, el significado es la palabra yaris, Jaris, yaris, aprobado. Esta palabra aprobado tiene dos vertientes o doble efecto. Una es que cuando tú estás siendo aprobado y estás en las dificultades y estás, ¿verdad?, pasando las pruebas de Dios y el fuego y las adversidades, y entonces Dios te dice, tú puedes ser aprobado o puedes ser reprobado. Y si eres aprobado, fíjate bien lo que pasa. Yaris, en su primer efecto, es una influencia del poder de Dios en tu vida. ¡Qué hermoso! O sea, Dios te da un poder para soportar la prueba. Ahí es donde dices, y te voltea a ver la gente y dice, oye, pero ¿qué no estás tú? ¿No eres el que estabas desahuciado de esa enfermedad? Sí, pero no me he muerto, aquí estoy. Y viene a lavar al Señor hoy. Esa persona está aprobado, tiene un poder sobrenatural. Como le dijo el Señor a Pablo, a Pablo cuando estaba, Señor, quítame esta enfermedad. Y que le dijo, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú entiendes y eres aprobado, recibes un poder de un gran guerrero. Si no te quejas. Si te quejas, se debilita ese poder en ti. Es espiritual. Y la segunda vertiente o la segunda efecto es que esa palabra aprobado causa recompensa en tu vida cuando eres aprobado. Causa aprobación, causa una donación de parte de Dios,
y elevas los méritos en los ojos de Dios. Cuando eres aprobado, Dios te está viendo, dice, ay, mi hijo está sufriendo en la manera correcta, y Dios es capaz de darte algunas otras recompensas, quitarte el problema o recompensarte de alguna otra forma. Dios lo ve, solamente Dios lo sabe. Y cuando Dios te va a quitar ese problema, esa circunstancia. Y de aquí surge una pregunta: ¿puede un cristiano ser feliz en medio de las dificultades? ¿En medio de traiciones? ¿En medio de problemas económicos adversos? ¿Podría ser feliz en medio de un engaño, de una traición de tu esposo o de tu esposa? ¿Podría ser feliz? Oye, creo que no. Creo que yo no soportaría eso. Perdería mi felicidad. ¿Y qué dice Santiago de eso? Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2. La Biblia, gracias a Dios, porque todo lo dice. Si tú empiezas y vuelves a leer la Biblia, no te imaginas cuántas cosas Dios quiere decirnos, hablarnos. Y dice aquí, Santiago 1:2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. ¿Puedes aplicar este versículo a tu vida? ¿Puedes aplicar este versículo a tu vida, que te goces cuando tengas diversas pruebas? Cuando digas, híjole, hermano, ya no veo lo duro, sino lo tupido. Tengo este problema y este hijo y esta hija, y el problema es de que la casa, que la luz, que la economía, y que pero como pulgas el perro flaco. No sé si te ha tocado oír eso, ¿sí? Ok, entonces Santiago te está describiendo y te está diciendo que te goces cuando te halles en diversas pruebas, sabiendo, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, o mejor dicho de otra manera, en un cristiano produce paciencia, en un no cristiano produce insatisfacción, o en un cristiano carnal, que es lo mismo, insatisfacción. ¿Y por qué? Y yo, si sirvo al Señor y hago tal cosa y me porto bien por eso. Muchas personas que llegan y me dicen, pastor, ¿por qué me está pasando esto? Y digo, es una pregunta bien intencionada, noble, y no es porque, verdad, te vamos a criticar, no. A muchas personas yo les contesto, bueno, hermano, ¿te portas bien? Sí. ¿Oras? Sí. ¿Diezmas? Sí. Y todos sí. Y todos, bueno, entonces la segunda pregunta, ¿qué le estás pidiendo a Dios? No, pues le estoy pidiendo una casa, le estoy pidiendo casarme, un carro, le estoy pidiendo que me lleve el Señor, que me dé un estudio, ¿verdad? Que crezca mi estudio, que crezca mi iglesia, que crezca, ¿verdad? Y quiero que mi ministerio, y quiero, ¿verdad? Predicar y ganar más almas para el Señor. Ah, ¿estás pidiendo eso? ¿Y por qué no sabes que eso tiene que ir acompañado de pruebas? ¿Qué te hace pensar que Dios no te va a probar? ¿Qué te hace pensar que ya nada más va a llegar así y así, ya llegó y ya? No, ni lo haces tú con tus hijos, ni con tus hijos lo haces, ni con tu esposo, vaya. ¿Quieres ver cambios en esa persona? ¿Y sabes qué dice Dios? Lo mismo, quiero ver que puedes. ¿Y cómo le estás pidiendo a Dios más si ni siquiera diezmas lo que tienes poquito ahorita? Señor, voy a diezmar más si me das este negocio, y no diezmas lo que tienes. Jamás te va a dar Dios eso que le estás pidiendo, nunca, porque no eres fiel en lo poco, y el que es fiel en lo poco, Dios le pone lo mucho. Esos principios elementales, financieros, finanzas bíblicas, no las queremos entender, pero tiene que ser necesario. Vamos a Mateo 5. En Mateo 5 están aquí las bienaventuranzas que Jesús habló en el monte, en el sermón del monte, y dijo aquí estas palabras bienaventuradas
bienaventuradas. Antes de leerlas, quiero darte unos rasgos importantes para leerlas. Esta palabra bienaventurado, es la palabra makarios, si quieres anotarlo. En el griego es la palabra makarios o makario, y significa completamente feliz, afortunado y bien librado. O sea, un bienaventurado es, siempre que veas el bienaventurado en la Biblia, es alguien feliz, dichoso, contento. Ahí no dice angustiado, triste y afligido. Ahí dice dichoso, feliz, contento, bien librado. Si tú estás triste, angustiado y verdad, eso no es para ti. Aquí es para los que están felices, completamente felices, afortunados. Y fíjense bien, esta felicidad que habla de las bienaventuranzas, que ahorita vamos a leer, jamás está ligada con los logros. Los logros son una cosa y la felicidad es otra cosa. La felicidad es ser feliz donde estés. Y los logros pueden ser muchísimos, pero no te dan felicidad. Puedes ser un excelente doctor, un excelente ingeniero, puedes tener, ¿verdad?, feliz a tu esposa y feliz a todos los demás, pero y que todos los hagas reír, y que eres un cómico excelente y eres un excelente anfitrión, pero eso no te da la felicidad. Puedes tener dinero, el mejor carro, el mejor casa, el mejor edificio, el mejor negocio, pero eso no te da la felicidad. Puedes tener salud y presumir de tu salud, pero eso tampoco te da la felicidad. Son logros. Puedes tener los mejores hijos y ser infeliz. Son logros. Entendamos que la Biblia diferencia completamente de los logros y de la felicidad. Son dos polos opuestos. Y aquí habla de la felicidad y no hay logros. Dice Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Te fijas que no hay logros? Bienaventurados, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No hay logros. No existe. La felicidad quiere decir, claro que un cristiano puede tener logros, por supuesto que sí, pero no te dan felicidad. La felicidad, pues podemos resumirla, es que tú seas feliz ahí donde estás. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9, bienaventurados los pacificadores, porque por ellos serán llamados hijos de Dios. 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11, bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperean y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Y qué dice? Gózate y alégrate, sé feliz como lombriz. Sé feliz, es una decisión. En medio de la prueba, en medio de la angustia, tú puedes ser feliz, sin importar en dónde estés, sin importar qué es lo que estés sufriendo. Gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Filipenses 1. ¿Se fijan que los logros no están relacionados con la felicidad? Curiosamente, el mundo sin Dios, sin Cristo, enseña que tú debes ser feliz cuando te gradúes, cuando tengas un carro, cuando te cases. Y si la mujer con la que estás no te hace feliz, ¿qué te aconseja la psicología moderna? Que la abandones. ¿Qué dice la Biblia? Que la soportes. Y si ya no te conviene ese esposo, ¿verdad?, que te dice, ¿verdad?, déjalo, ya no te hace feliz. ¿Y qué dice la Biblia del sexo? ¿Verdad? Un varoncito que sabe que es varón y no se satisface ese sexo. ¿Y qué dice la Biblia? Tú naciste hombre o naciste mujer.
Y es pecado la homosexualidad o el lesbianismo. Tienes que abandonar esas actividades porque vas a ser el hombre y la mujer más infeliz. El otro día estaba viendo un cirujano cristiano estaba ahí debatiendo con otros que se querían hacer, ¿verdad?, la mutilación de los genitales, ya sea de mujer o de hombre, y se querían hacer la mutilación de los genitales, y les dijo el doctor cristiano, dice, miren, ustedes lo único que van a hacer es mutilar su cuerpo. No existe que puedas cambiar el sexo de tu cuerpo, no existe, es pura mentira. Y le dijo, a ver, compruébamelo, y nadie se lo pudo comprobar. Solamente son mutilaciones. Tú te sometes a una cirugía para cambiar el sexo. Es una mutilación la que van a hacer a tu cuerpo porque naciste hombre o naciste mujer. No hay mezclas, no existe. Todos quieren, ¿verdad? Claro que si hubiera, ¿verdad?, el tercer sexo, el cuarto sexo, ya, ¿verdad?, dentro de la genética no existe. Y si existiera, ya fuera famosísimo que hay un tercer sexo. Es imposible, no habrá, dijo Teofilito. ¿Verdad? Entonces, miren, Filipenses 1, vamos a Filipenses 1. Díganme de quién hablo. Después de Jesús, el hombre más sufrido en el Nuevo Testamento. Tenía todo. Tenía todo. Tenía 2 nacionalidades. Era judío, era romano. Tenía estudios en Harvard. Bueno, no existía Harvard, pero existía una escuela que se llamaba Gamaliel. Similar. Era políglota. 4 o 5 idiomas, o quizá más. Seguramente tenía una vida económica solvente. Porque para moverse en esos renglones de la política tienes que tener dinero. Y el Señor lo alcanza. Le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Lo tira, iba caminando, persiguiendo cristianos, los iba lazando con su mecate, los lazaba, los arrastraba en caballos. Y un día se le para el Señor enfrente, se convierte y el Señor, ¿verdad?, lo capacita, le enseña. Y un día predicando, acarreaba tantas las multitudes y llegaron los apóstoles y se sentaron por allá atrás. Y él estaba predicando a una multitud y se voltearon a ver, entre ellos estaba ahí Juan y Pedro y todos los demás. Y dijeron, este predica igual que nosotros y hasta mejor que nosotros. ¿Quién es? ¿Quién es este cuate que está predicando? Si Pablo predicaba con un denuedo impresionante y las gentes se convertían. Y Pedro en ese entonces era grande, pero se levanta grandísimo de Dios y empieza a jalar las multitudes. Y los mismos apóstoles se le cuadraron, le dijeron, tú eres de Dios. Nadie les dijo, ellos se cuadraron a Dios. Y bueno, entonces se empezó a predicar y por todas partes, ¿verdad? Este hombre fue a los 4 continentes y a predicar, y de repente lo meten a la cárcel. Alguien dirá, oye, ¿cómo nos metieron a la cárcel a nuestro pastor? Mira lo que, ¿verdad? ¿Será que está en pecado? Algunos dijeron así. Y vean lo que dice. Él lo que comienza a escribir en la cárcel, y él dice, estoy acá. Mándeme aunque sea una pijama porque estoy pasando frío. Mándeme una ofrendita. Miren, mándeme un chocolatito caliente con unas conchas tía rosa. No pidió eso. No pidió nada de eso. No me han venido a visitar. Ese bandido de Pedro me abandonó. No dijo nada. Escribió una carta como si hubiese estado en la playa, con un coco en la mano. Vean si se parece contigo. Vean, estaba preso en Roma y escribe Filipenses. Preso en la cárcel, no había luz. Le pasaron con trabajo una pluma y un papel y una vela. Preso, ahí en el calabozo. No había baños, por favor, ni agua.
Y ahí se animó. Él no dijo, oigan, hermanos, hagan una cadena de oración. Miren cómo estoy sufriendo, por favor, y que contesten los de oración porque nunca contestan, y que me metan ahí una cadena, y que no dijo nada de eso. Nunca. Bueno, esa es mera coincidencia, a los de oración. Sí, porque luego exageramos, ¿no? Queremos, ¡ay! ¿Dónde está el pastor? El pastor tiene que enterarse que estoy pasando un problema. ¿Ya oraste a Dios? Porque yo no soy Dios. Tu relación es con papá, no con el pastor. Nosotros te amamos y vamos a orar como quiera. Y vean qué dice este hombre: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Los tengo en mi corazón. Y él estaba sufriendo. Los tengo en mi corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. O sea, hermanos, yo me acuerdo de ustedes, aunque ustedes no se acuerden de mí. Él no reclamó absolutamente nada. Y seguramente comía una vez al día. Y le daban ahí comida, ¿verdad? Frijoles, sabrá Dios de qué, del tercer día. Era un preso de hace 2000 años, entendamos. Una cárcel de las de hace 2000 años. Un calabozo, húmedo, frío, horroroso, apestoso. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, porque por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo estaba diciendo que él oraba por ellos en el calabozo, en la enfermedad terminal, en la angustia, en la necesidad. ¿Tú puedes decir lo mismo? Oro por ti, y cuando estás enfermo ahí estás, ¡ay! El dolor, y empiezas a orar por tus hermanos. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio en el juzgado, el palacio, y a todos los demás. O sea, fíjate nada más, ahí en los pasillos del hospital, ¿verdad? Se acerca la enfermera y le dice, oye, ¿ya viste al enfermo del número 2? Se está muriendo y quiere orar por nosotras, las enfermeras. Oye, ¿cómo? Pues sí, debe estar desquiciado, déjame ir a verlo. Y lo van a ver, y ahí está enfermo, ahí estás tú, y ya está un cristiano con su Biblia en la mano, ¿verdad? Y sabiendo que le quedan ya 2 o 3 días para petatearse, y haciendo el plan de salvación a los que están ahí, sin importar qué le está pasando. Ahí, en lo adverso, en un choque, en una necesidad adversa, ¿verdad? Que cae un muerto por allá, y los vivos, ¿qué haces con los vivos? Tú corres, ¡ay! Sálvese quien pueda. Vas a correr también. ¿Por qué no atiendes a las personas que están sufriendo? ¿Por qué no vas con ellos y oras con ellos? No, pues es que se oyeron tantos balazos que corrí. Pues Dios no quiere que mueras. Si se mueres vas a morir, aunque te pongas o te quites. Es el tiempo de Dios, no mata el rayo, sino la raya. Y cuando Dios dice hasta aquí, hasta ahí llegas. Estás preocupando, ay, si me muero, ay, hermano, hemos de morir. ¿No dijo Pablo, para mí el morir es ganancia? ¿Por qué te angustias si todavía no te mueres? ¿Saben qué es preocupación? Es una palabra compuesta que es preocuparte antes de que sucede. Preocupación. Te preocupas antes de que algo que todavía no sucede. Y como angustia. Si todavía no sucede, ¿para qué te preocupas?
¿Y no es una angustia? ¿No es algo que le cargas a tu vida? Y dice aquí pues que este hombre, sin quejarse, y dice aquí el versículo, dice el versículo 14, ¿verdad? La mayoría de los hermanos han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, vuelvo a decir, qué feo desanima un cristiano carnal, desanima a toda la casa. Pero si un cristiano fortalecido y dice, no importa lo que estamos pasando, no tenemos ni siquiera dinero para el camión, pero nos vamos a ir caminando, y la segunda se animan la esposa y luego los hijos y se van gozosos, y tú no sabes que aquí te van a dar una ofrenda y Dios te va a levantar y Dios va a hacer cosas sorprendentes contigo. Una ocasión nos pasó a mi esposa y a mí, no porque seamos buenos, sino por la misericordia de Dios. Íbamos y pasamos a la gasolinera y le dijimos, vamos a echarle 20 pesos. Y dijimos, no, pues 20 pesos de gasolina. Eso fue en México, hace aproximadamente algunos 15 años. Y 20 pesos, pues no era nada, hermano, de gasolina. Yo estoy inventando, pero lo equivalente a 20 pesos, ¿no? A lo mejor fueron 10 o 5 pesos de aquel tiempo, no lo sé, no lo recuerdo bien. Y pasamos y le echamos gasolina, pues nada más para llegar. Y cuando vimos que la bomba seguía marcando, oiga, le pedimos nada más 20 pesos. Dice, sí, nada más 20 pesos. Nada más estamos 20. Sí. Y sin propina, no, está bien. Y entonces, le damos los 20 pesos y se va. Y digo, sí, oye, duró mucho echando. Y cuando le prendimos el switch, el tanque lleno. Para ir y regresar. La fe mueve montañas, por si no lo sabes. Mueve las circunstancias. Eso es la fe. No la practicas. Porque la fe puede mover todo el planeta Tierra. No el sufrimiento. Entendamos. No las quejas. Eso enoja a Dios. Dios se enoja cuando tú te quejas y no voy a hacer, y porque eso hierve la sangre de papá, porque tú has dudado de que Dios puede hacerlo. Y ahí es cuando Dios cambia las circunstancias, cuando tú tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo, nos quedamos en el, vamos al 3:13. Vamos al 3:13. Filipenses 3:13. Estoy rescatando los versículos que hablan pues de este sufrimiento que alguien leería esta carta y yo no veo gota de sufrimiento de Pablo. Ves esta carta y solamente porque yo estoy resaltando lo que estamos ahorita aprendiendo, pero si no viésemos, ¿verdad?, que él estuvo preso en esta cárcel, pues nunca lo hubiésemos entendido, ¿verdad? Y entonces cómo escribía él, lleno de amor, de gozo, y estaba ministrando el gozo a los que lo estaban oyendo. Y dice aquí, hermanos, versículo, estamos en Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. O sea, Pablo fue claro. Él dice, yo me olvido lo que está atrás. Si tú no te puedes olvidar lo que está atrás, es imposible que sigas caminando, porque es un lastre. Es un peso inmenso que te pesa y no puedes seguir caminando. Si tú no has perdonado a la persona que te ofendió, al que te robó, que habló de ti, que te ultrajó, que te violó, y tú no puedes seguir caminando si no has perdonado a aquella persona que te debe. Tú tienes que caminar ligero. Una persona que lleva muchas maletas es difícil que se acomode en la vida cristiana. El cristiano viaja sin maletas, sin carga. No podemos llegar, ¿verdad? Y tienes que, no puedes ascender, no puedes
pasar al otro lugar donde Dios te tiene ya preparado para darte esa bendición que tú estás esperando, pero Dios ya la tiene, pero tú no eres capaz de llegar, y a lo mejor está a la vuelta de la esquina, pero tú traes tantas cosas que no alcanzas a verla, y ahí te desanimaste 10 metros antes. Ya no aguanto, ya esto de ser cristiano, ya de aquí me quedo, voy a congregarme por internet. Y ya te va a llegar tu bendición por internet. Es imposible que tú puedas congregarte por internet. La comida enlatada bíblica no existe. Hay comida espiritual, pero siempre es el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Todo lo demás es enlatado. Entonces, si tú tienes un sentimiento profundo de alguien que te hizo, no puedes seguir avanzando. A eso se refiere Pablo, esforzándome y olvidándome lo que queda atrás. 4:4, aquí está, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, él estaba hablando, Pablo, aquí, de que seas feliz, de que muestres ese gozo. ¿Podemos ser felices? Pablo lo era, en la cárcel, ahí amenazado de muerte. Hermanos, hagan una cadena de oración porque se oyen los balazos y ya le dieron jaque al que estaba aquí conmigo, ya se murió al que estaba aquí al lado de la cama, y verdad, y en el calabozo se le morían los compañeros a Pablo, y él no se afligía. No vemos que, hermanos, una cadena, oren por mí, échenme el chamuco. No. Hermanos, en la prueba Dios tiene control. Diferenciemos. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la tentación? La tentación sí hay que correr los chamucos a patadas. La tentación es lo que te lleva a pecar. Eso es una tentación. Y la prueba es la que te acerca a Dios. No confundamos. Vuelvo a repetir. La tentación te invita a pecar. Esa hay que reprenderla, ¿verdad? Y oramos para que seas libre. Pero no vamos a confundir con la prueba. La prueba te acerca a Dios. Y esa prueba es para que tú te acerques a Dios y estés tomado de la mano de Dios. Y entonces sabemos que es una prueba. Ahí es donde tú tienes que hincarte. También en la otra. Pero la otra está a cargo de Satanás mismo y la otra está a cargo de Dios mismo. Tenemos que entender esas cosas. ¿Podemos ser felices? Por supuesto que sí. Fíjense bien. ¿Por qué no podemos lograr la total realización? Muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué? Pues mira, yo sería feliz y pues ya, mira, mi esposo es es un hombre de Dios, mi mujer es una mujer de Dios, y mis hijos, solamente tengo allá aquel que no quiere nada con Dios, y eso me impide que yo sea feliz. Si él se convirtiera a Cristo, yo sería inmensamente feliz. Tú estás equivocado. Dios quiere que tú seas feliz como estás. La felicidad no son los logros. La felicidad no está relacionada con los logros, lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque la total realización, y cuando tú ya no tengas problemas de salud y que toda tu familia esté en Cristo ¿verdad? Y que no tengas quien te cobre las cuentas y que no le debas a nadie, y cuando tengas esa total realización, ¿sabes de qué estás hablando? De la eternidad. Mientras, dijo Jesús, tendréis aflicción. Solamente en la eternidad, ahí sí va a haber cero sufrimiento. Ahí se acabó el sufrimiento. Pero mientras, te tomas de la mano de Dios o te amargas. Solamente dos caminos. Equivocadamente, muchas personas buscan la felicidad en los logros. Y cuando llegan a obtener esos logros, lo que tú me digas, van a darse cuenta que no son felices, porque ahí no estaba la felicidad. Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6.
1 Timoteo 6. Por ejemplo, muchas personas buscan ser felices en su matrimonio, en su novia, en su hijo, en una carrera. Y después de que acaban la carrera, en buen trabajo. Y después de que acaban el buen trabajo, de que no encuentran un buen trabajo, son infelices. ¿De qué sirvió estudiar tantos años? Si vas a ser el más infeliz. ¿De qué sirvió? Que estudiaste 5 o 6 años, ¿verdad? No, bueno, en la carrera nada más tan solo, ¿no? Porque hay personas que estudian hasta 20 años para lograr una carrera y después no encuentran trabajo. ¿Qué va a hacer? Se va a frustrar, se va a amargar, o que se soluciona tu problema, o que sanas. Alguien dijera, no, el Señor me curó de un cáncer. Eso tampoco te da felicidad. Entendamos que aunque estés afligido y aunque estés en problemas, aunque tengas peligros de muerte, tú puedes ser gozoso y ser feliz sin importar las circunstancias. Pero esas personas nunca van a encontrar la felicidad. ¿Qué dijo Timoteo de esto? El apóstol Pablo a Timoteo dice en 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la vida cristiana acompañada de contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos otra vez contentos con ello. Esta palabra, contentamiento, es autosatisfacción. Que tú tengas esa autosatisfacción de todo lo que estás haciendo. Y si ganaste un peso, que seas feliz. Y si perdiste 1,000 pesos en ese trabajo, que seas feliz. Que nada te quite la paz. Eso es la felicidad. Si tú estás buscando otra felicidad, Dios no es para ti. Si tú quieres obtener la felicidad a tu manera, entonces tú estás inventando otro evangelio que no es el de Dios. Dios te va a hacer feliz y tú quieres que entiendas que tú vas a ser feliz a donde estés y como estés. El secreto de ser feliz, anótenlo. Ya lo dije, donde estés. Y el segundo punto, Hebreos 12:1, buscar la persona de Cristo. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice, por tanto, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Si tú no buscas a Cristo como dador de la felicidad, vas a ser infeliz toda tu vida. Si tú no buscas a Cristo como el dador de la felicidad, aunque tengas lo que tengas, aunque sirvas como sirves, ¿por qué te amargaste? Porque dejaste de buscar el rostro de papá. ¿Por qué te enfriaste? Porque dejaste de orar. ¿Por qué te estás viendo como que desanimarte e irte de la iglesia? Simplemente porque dejaste de hacer lo que te correspondía, es buscar a Dios, y dejaste de ir a tus estudios, dejaste de ir a tus discipulados, dejaste de servir, y eso es el comienzo de la caída. Estamos viendo en 1 Samuel los días jueves, los invito, y estamos viendo, la semana pasada vimos el principio de la caída del rey Saúl. Cómo Saúl empezó su caída. De siendo un grande hombre de Dios, predicador, hablaba en lenguas y hablaba y profetizaba delante de todos los profetas, y los profetas se sorprendían cómo el rey Saúl hablaba y era un grande hombre de Dios. Al año y medio empieza su caída, y después terminó loco, un hombre de Dios. Es el comienzo de la caída, apartarse. Vamos al versículo 22, regresamos a nuestro texto en 1 Pedro. Aquí lo dice, refiriéndose
Pedro, ¿verdad? Dice, él estaba hablando de los sufrimientos. Dice el versículo 21, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. ¿Qué es el ejemplo? Que tú sigas a Cristo. Es imposible que tu vida cambie y que tu vida obtenga sentido si tú no eres fiel con Dios. Es imposible. Si tú entregas tu vida a medias y tú le das a Dios a medias, vas a tener una espiritualidad a medias. Tú no vas a poder ser el gran guerrero que crees que vas a ser si tú no puedes hacer lo que Dios te manda. Si tú no eres fiel en lo poco, Dios no te va a poner en lo mucho. Tienes que ir con todo a servir al Señor. Dios no es de medio tiempo. Dios no es de los domingos, Dios no es de los jueves o de los martes. Dios es de toda la semana. Tiene que ser el centro de tu vida y la razón de que tú puedas vivir. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, y que dice la Biblia que amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con todo tu ser, entonces Dios se corona en tu corazón y empiezan a cambiar las cosas que tú tienes en tu vida equivocadas. Y los problemas y los enemigos Dios te los empieza a quitar. Y Dios te aparta las moscas. Aquellas personas que quieren hacerte daño, Dios te los aparta. Pero cuando vives en la presencia de Dios, ¿qué te hace pensar que puedes vivir así? Con una vida doble o con pensamientos dobles. ¿Qué te hace pensar que Dios te va a bendecir, verdad? Y que nada más llegas aquí y sirves, no sé, en algún ministerio y después te sales y tu vida no ha sido transformada. O piensas pensamientos impuros, tienes pensamientos impuros con las mujeres o con los hombres. ¿Sabes qué es? Es el principio de la caída. No puedes tú vivir una vida doble. Dios aborrece los tibios, los vomita, dice la Biblia. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Sabes? Para que la boca hable, tiene que haber un pensamiento. La boca la boca habla lo que la persona piensa. ¿Tú quieres conocer a una persona? Escúchala hablar. Yo le digo a mis hijas que son solteras, si hay alguno que se acerque por ahí con ustedes, tráiganmelo. Quiero oírlo hablar. Y se los digo a ustedes también, padres. ¿Quieres conocer el novio de tu hija? Escúchalo. Siéntalo. Invítale un café. Y ahí no necesitas más, que hable. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Cuánto tiempo estás leyendo la Biblia? ¿En qué sirves? ¿En qué iglesia te congregas? Ahí tengo un manual para dárselos. El que quiera una copia se lo doy con todo gusto. Sí, porque es un filtro muy bueno, por cierto. A mí me lo pasaron. Entonces dice aquí el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Fíjate nada más, ¿puedes llegar a eso? Que te amenacen, que vas a ver, te vas a morir, y que tú le digas, ¡ay! Que no me conoces, ¿quién soy? Ya te defendiste y ya perdiste, estás amenazando. Dios quiere que por causa del evangelio pongas la otra mejilla. Cuando se trate de dar testimonio, pon la otra mejilla y que te hieran. Es importante que tú no busques defensa. Hermano, es que un vecino entonces me quiere quitar mi casa. Defiéndete, hermano. Somos mansos y no mensos. Defiéndete, pero por causa del evangelio, no malentendamos, porque muchos hermanos dicen, no hermano, pues ya hasta me quitaron un pedazo de mi terreno y como yo soy cristiano, pues no me defendí. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice? No, pues por causa del evangelio, por que polleras, que te pidan una mejilla, pon la otra. No, por causa del evangelio. Solamente por causa del evangelio. Versículo 24 dice, 23 dice, padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga.
justamente. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en nuestro cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Versículo 25 y último, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando tú reconoces que tú necesitas a Cristo, ¿sabes qué hace Dios contigo? Cambia todo lo que está a tu alrededor. Es lo primero que Dios hace, cambia a todo tu alrededor, empieza a cambiar tu alma, empieza a cambiar tu familia, tus hijos. Hay un espíritu de paz en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Hay algo sobrenatural, hay algo extraordinario, hay algo que te causa impresión cuando tú te dispones a caminar con Dios. Dios es fiel. Eso es lo que Dios quiere hacer. Hay dos maneras de que Dios conteste. Dios contesta dejándote hacer la voluntad, lo que tú quieras. Es la voluntad permisiva. Dios te deja hacer lo que tú quieras. Hijo, vuélvete a mí. No, a mí me gusta aquí. Ok. ¿Te gusta eso? Sí. Pues órale. Dios no me ha prohibido, y mira, aquí estoy, tengo una mujer que no es mía, estoy tomando y me embriago y me emborracho y veo pornografía y no me importa, mira, aquí estoy y predico y soy buen maestro y voy para allá y mi esposa ni sabe. Es momentáneo, es la voluntad permisiva de Dios, pero es momentánea. La otra forma es que tú, con disciplina de Dios, empieces a caminar en la voluntad de Dios. Hermano, el pecado mata. Tarde que temprano el pecado va a acabar con tu vida. Tarde que temprano el pecado va a cobrar la factura del pecado que tú estás cometiendo. Por eso la Biblia dice, apártense del pecado. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado y vivir una vida en santidad. ¿Quién sabe cuál sea el pecado que tú cometes? Pero lo único que aparta de vivir cerca de Dios es el pecado. Todo lo que te aparta de Dios se llama pecado. Ay, hermano, pues no pequé, pues nada más no oré. ¿Sabes cómo se llama ese pecado? De no disponerte a las cosas de Dios, de no orar. Es un pecado no orar, se llama soberbia. Tuviste soberbia, por eso no oraste en la mañana. Saliste así como, ay, ya se hace tarde, vámonos. Y, pecado de soberbia. Te acostaste en la noche sin orar, pecado de soberbia. Y dices que no pecas. ¿Cómo va a contestar Dios tus oraciones si nada más oras ahí de vez en cuando? Tienes que vivir una vida de comunión y de orando con el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias, Jesús, porque tú lograste que nosotros estuviésemos en este momento en tu presencia. No fue planeado por nosotros, Dios. Ningún ser humano planeó conocerte. Nadie lo ha planeado, nadie te conocía, Dios. Dicen Romanos, no hay quien busque lo bueno. Todos se apartaron al mal. Gracias, bendito Padre, porque hemos sido escogidos. Porque tú nos enseñaste, Señor, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Eso Dios quiere decir que tú tienes el favor de Dios el favor tuyo, Señor, a través de Cristo, es que nosotros tengamos una vida eterna llena de felicidad. Jesús dijo, estas cosas os he escrito para que creas que Jesús es el Cristo. Para que nosotros entendamos que Dios es el que te está hablando, no es una bonita palabra, no es una predicación hermosa de un pastor. Es Dios el que te está hablando. Es Dios quien te está buscando y te dice, hija, hijo, vuélvete a mí y tendrás gozo. Vuélvete a mí y tendrás paz.
Volveos a mí, dice la Biblia, y yo seré fiel en perdonar. ¿Cuándo existe el perdón? Si alguno de ustedes está preguntando, yo ya no soy digno de que me perdones, Dios. Y Dios te dice, hijo, si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Si tú estás aquí, estás con un plan de Dios, escuchando la palabra otra vez, expuesto a esta luz admirable, a la presencia de Jesucristo, que derramó su vida en la cruz para morir por ti y por mí. Él también murió por ti. Aunque tú pienses que eres impuro, que eres lo más asqueroso quizá, o que no has sido fiel con Dios, Dios te está hablando y te está diciendo, vuélvete a mí, hijo, hija. Te estoy hablando. Me costaste un hijo en la cruz. Mi único, mi unigénito hijo murió por ti, para que no te pierdas y tengas la vida eterna, dice la Biblia. Mas a todos los que creyeron en Él les ha dado la facultad de ser hechos hijos de Dios. Solamente que creas. La llave que abre esa puerta se llama fe. Y lo único que tú tienes que creer es que es verdad lo que te está hablando. Simplemente creer que esto es verdad, que este libro es inspirado por Dios y que esta palabra Dios está hablando a la reconciliación. Es Dios y la puerta es Cristo. Él te está hablando y te está diciendo, ven, quiero abrazarte, quiero besarte, quiero que estés en mi presencia, quiero que dejes de sufrir, quiero que quites, limpiarte esas lágrimas, ese dolor profundo que tú tienes, que lo traigas a los pies del Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno, dice la Biblia, condúcete con temor y temblor todos los días de tu peregrinación. Él es el que te está buscando, no tú a Él. Entiéndelo, hermano. O visita que estás aquí, o amistad. Él es el que te está hablando. Él es el que planeó la cruz, su muerte en la cruz. Él dijo que iba a resucitar, porque Él dijo, yo pongo mi vida y la entrego y la vuelvo a tomar. Él es el que planeó. Y en sus planes de Él estabas tú y estaba yo. Tu nombre escrito en el libro de la vida, para que no te pierdas y tengas una vida eterna. Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Quiero que tú seas mi Dios, Jesús. Quiero que a partir de este momento tú me tomes en tus manos, me cargues y me saques adelante, porque siento que me ahogo, Dios, en esta angustia. Es algo que me ahoga, Dios. Y Dios te dice, yo te puedo rescatar. Ven, Jesús, perdóname. Perdóname porque he sido pecador. Quizá piensas que no mereces. Y Dios te dice que también todos los humanos son inmerecedores. El único que merece es Jesucristo, pero Él murió por ti. Te recibo pues como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién quiere?